Bien, pues, ¿qué tal a todos? No vamos a quitar mucho tiempo, vamos a dar inicio a nuestra plática. Como ya lo mencionaba el licenciado Gerardo, el día de hoy estaremos con este tema que de alguna forma es bastante interesante y que quizás más de uno de nosotros ya lo hemos sentido, vivido, padecido, o quizás sin saber, sin darnos cuenta, hemos estado inmersos en este tema y pues no podríamos o no sabíamos cómo aterrizarlo. Entonces, la intención de esta plática justo es identificar qué es el burnout, ver cuáles son las causas, ver algunas estadísticas que aparecen a nivel mundial y titulada el Burnout, cuidando tu salud en el trabajo, cómo prevenir el agotamiento y recuperar tu energía. Justo decidimos nombrarle así debido a que en más de una ocasión refieren a usuarios, consultantes, podemos notar que existe cierta situación emocional incluso, y conductual también, fisiológica, en las personas que llegan a presentar ciertas complicaciones en su trabajo. De hecho, ya más adelante lo hablaremos, pero en más de una ocasión el burnout llega a ser confundido con sintomatología de depresión, sintomatología de ansiedad, eh, y sin embargo no están informados o no se llega bien a la causa del por qué estos síntomas. Y repito, en más de una ocasión, por supuesto, llega a ser atribuido a el tema que vamos a ver en esta ocasión. Para iniciar, justo presentamos esta gráfica, esta estadística de cómo en diferentes países, de acuerdo a este autor, Marsh McLennan, fue aplicado una encuesta a 14,000 empleados en 13 países y miren nosotros como país en donde estamos ubicados, ¿no? Por supuesto, en primer sitio. Se titula esta diapositiva como ¿alguna vez han sentido un agotamiento tan profundo en el trabajo que afecta tu vida personal? Bueno, insisto, situaciones emocionales, conductuales, fisiológicas que vamos a ver más adelante y que en más de una ocasión lo has vivido sin identificar que es por situaciones laborales. Brevemente, observa esta imagen. Pareciera de primer instante que el orden está mal, ¿no? Porque en México aparece de forma inmediata el 24%. Pero si te das cuenta y observas bien este gráfico, pues es al menos un poco estresado. Ahí es en donde aparece el 24%. Pero si te das cuenta, del lado derecho dice alta o extremadamente estresado y es ahí en donde nos avala, o más bien nos vale para tener este primer lugar a nivel mundial, en donde se presentan altos niveles de estrés, por supuesto, en trabajo, 63%. Si te das cuenta, aparece India, Estados Unidos, Colombia, Singapur y China en los primeros sitios. No hay en este sentido un país europeo, ¿no? Llega a estar exento de estos primeros 6 lugares, un país europeo. Tal vez, ojo, aquí deberíamos realizar ciertos metaanálisis, es decir, hacer una revisión de artículos científicos que estudian este tema y revisar si influye algo las altas horas o el exceso de trabajo a la cual estamos sometidos, por lo menos en nuestro país. Somos uno de los países, si mal no recuerdo, creo que somos el país que llega a ejercer con mayores horas laborales, ¿no? Y quizás, dependiendo, por supuesto, desde esta revisión, pues influyen demasiado este alto estrés laboral. Por eso quizás tenemos estos porcentajes tan elevados. Te preguntarás o se preguntarán qué es lo que causa o qué influye dentro de la aparición del burnout. Bueno, ahorita por supuesto iremos a las causas. Te darás cuenta que no solamente influye un factor, sino diversos. Insisto, simplemente esta gráfica es para darnos un sondeo general de en dónde estamos situados. Y por supuesto que a raíz de ello, pues va a ser mucho más cotidiano que tal vez tú sientas este estrés laboral. Ojo, con esto no quiero decir que sea natural o que sea, entre comillas, no me gusta utilizar mucho esta palabra, pero que sea más normal. Por supuesto que no podemos
esto dar por hecho, no podemos normalizar, porque entonces estaríamos opacando una situación conflictiva que aparece justo en nuestros entorno y nuestro contexto laboral. Ahora bien, ¿qué es exactamente el burnout? Bueno, ojo con esta definición, ¿de acuerdo? Es información que está en el CIE 11, justamente en donde llega a ver todos estos indicadores de existencia de salud mental, ¿de acuerdo? Validado a nivel Latinoamérica. Y entonces el CIE 11 menciona que el burnout es un síndrome resultado del estrés crónico en el lugar de trabajo que no se ha manejado con éxito. Ojo, cuando hablamos de síndrome, no hablamos de una enfermedad, ¿de acuerdo? Sino un conjunto de síntomas. Va muy de la mano con alguna situación denominada como trastorno, pero no es como tal una enfermedad. Solamente hace referencia a una aparición de síntomas. ¿Bien? ¿Cuáles son los componentes del burnout? Pues agotamiento físico y mental. Pueden aparecer justamente estas o estos pensamientos como no tengo energía, me despierto sin ganas. Abajo justo la siguiente frase u oración que aparece es me da igual mi trabajo, realmente estoy aquí por cumplir, sé que hay deudas, sé que es mi obligación, tengo una responsabilidad, pero realmente ya no me siento cómodo estando acá. Justo por eso, como otro componente es el aumento de la distancia mental con respecto al trabajo, es decir, hay esta separación. Ya no lo vemos como una actividad placentera, que es muy cierto que llegamos a laborar por necesidad, pero existe, ¿no? Esta parte en la que podemos hacerlo desde un gusto, desde eh, repito, desde esta situación de gusto. Sin embargo, en más de una ocasión, cuando llega a suceder ya este agotamiento y esta distancia mental, pues ya llega a ser una acción rutinaria. Llegamos a no darle este valor como es una actividad más, ya me da igual. Bien. Y la reducción de la eficacia profesional es una de las situaciones que aparece dentro del burnout. Siento que no logro nada, ¿no? Más adelante veremos que también esto puede ser provocado porque sientes que estás en un sitio que no eres tan productivo o que quizás no haya un crecimiento profesional en donde te llegas a sentir estancado. Por supuesto que esto influye para que pueda aparecer este estrés laboral denominado burnout. ¿De acuerdo? No es lo mismo. Ahorita, por supuesto, el psicólogo Alberto te va a explicar que no es lo mismo, en qué momento el estrés se queda con esta terminología solo como estrés y en qué momento entonces se llega a denominar como burnout. ¿De acuerdo? Adelante, Beto, por favor. Claro, muchas gracias, Vic. Bueno, efectivamente, como mencionaba mi compañero, hay una diferencia importante y es que llega a ser común confundir este síndrome de estrés laboral, este burnout, con otros diagnósticos como puede ser estrés, depresión, ansiedad. No son lo mismo, ¿vale? Uno de los puntos importantes o una de las mayores confusiones suele ser con justamente lo que es estrés. Y para esto, pues primero sería bueno que comprendamos qué es el estrés. Hablamos del estrés como esta reacción natural que tenemos los humanos y hay muchos animales ante situaciones que exigen una reacción de nuestro organismo. Entonces, el estrés, repito, es algo natural, es algo biológico a nivel cuerpo, a nivel cerebro. Hay una serie de activaciones, se liberan ciertas sustancias como cortisol, por ejemplo, y todo esto genera una reacción en cadena en todo el organismo, lo cual nos mantiene con mayor actividad física y mayor atención. El estrés entonces tiene algunos componentes en particular, como aquí podemos leer, es agudo, es decir, es de pronto intenso. La reacción a nivel físico se siente, podemos llegar a sentir como estas mariposas en el estómago, por decirlo de alguna manera, como cierta tensión
leve, pero notoria en espalda, en brazos, como podemos llegar a identificar también cierta activación, como que estamos más despiertos, más activos y con más energía por un breve periodo de tiempo. Entonces, como aquí podemos leer, nos permite reaccionar a situaciones que demandan mayor atención. Por ejemplo, si nosotros tenemos un proyecto que entregar, un examen para el cual prepararnos, situaciones que en este momento no son solamente de índole laboral, el estrés puede aparecer en todas esas situaciones, que tenemos que pagar tal vez la luz, la renta, y entonces se activa un poco este estrés y nos activa, nos enfoca para poder cubrir este pendiente que requiere nuestra atención. Entonces, otra característica es que es transitorio, es decir, hacia cómo llega, nos ayuda a activarnos, a cubrir lo que tenemos que cubrir y después de un momento pasa. Entonces, eh, cuando hablamos de estrés, hablamos de algo que es intenso y por un breve periodo de tiempo y que puede ayudarnos a resolver algún problema durante la activación del mismo estrés. Sin embargo, cuando hablamos de un estrés que ya es frecuente, y ahora sí, hablemos ya solo de índole laboral, porque el burnout tiene esta característica, que es solo en el trabajo, ¿vale? Vamos a hablar de un síndrome que ocurre solo en el ámbito laboral. Cuando ocurre en el ámbito familiar, ámbito personal, ya tiene otras características y otros nombres. Entonces, el día de hoy enfoquémonos solo en el laboral. Vamos a hablar de que sí, ¿vale? Hay una situación estresante, nos activa, cubrimos dicha actividad, disminuye el estrés, es transitorio. Pero a la media hora, otra vez surge otro pendiente del trabajo, me llaman para cubrir alguna otra actividad que cancela tal proyecto porque necesitamos ir a una junta, que hay que realizar algún taller, alguna intervención, etc. Entonces, otra vez se activa el estrés. Se cubre la actividad, el estrés disminuye y toda esta actividad física se pausa, disminuye también. Supongamos que esto se mantiene y en una jornada laboral, por ejemplo, hoy martes, surgió no solo una situación estresante, sino 2, 3, 4, 5, 8. Apenas concluimos una, ya apareció la siguiente, o ni siquiera hemos concluido una y ya surgió otra. Cuando estamos sometidos a tantas situaciones estresantes, ya no un día, sino 2, 3, o semanas, o incluso meses, entonces este estrés tan frecuente puede llegar a desencadenar ahora sí lo que es burnout. Como mencionaba Víctor, el burnout ya tiene esta característica de ser crónico. ¿Qué es algo crónico? Algo que aparece con frecuencia, que es constante, no es solo de transitorio y agudo, sino es algo que se mantiene a lo largo del tiempo. Y en este caso, a diferencia del estrés, donde llegamos a sentir cierta activación física, cierta cantidad de energía, en el burnout ya predominan otra clase de sensaciones a nivel cuerpo, como podemos leer, la tristeza, la ira o la desesperanza, que tal vez no son tan agudas, no son tan fuertes, son leves, pero continuas. Y cuando nosotros llegamos a sentir cierta emoción durante un largo periodo de tiempo, hablemos ya no solo de unos minutos, que es lo que suele durar una emoción, sino durante 10 minutos, 20 minutos, una hora o varios días o semanas, entonces nuevamente hablamos de algo crónico y puede ser burnout en el ambiente laboral. Y también, entre otras características, por favor, Víctor, me apoyas pasando la diapositiva, puede llegar a influir en la salud. Entonces, ¿cómo podemos identificar el burnout? Bueno, dentro de las características principales, recordemos, vamos a hablar de que es solo en el ámbito laboral. Y dentro del ámbito laboral ha sido una sensación de estrés constante o muy frecuente, pero también vamos a hablar de sensaciones no intensas como lo es en el estrés, sino ya un poco más sutiles, pero constantes. Y dentro de los indicadores de burnout podemos encontrar, o al menos aquí identificamos y les compartimos 4 categorías. A nivel físico, algunos síntomas, es decir, en el cuerpo podemos llegar a identificar una fatiga constante, como que nos falta la energía, que nos cuesta incluso levantarnos de la silla para hacer el siguiente pendiente.
que pensar en que tenemos que cubrir además esta y esta otra actividades, como que a nivel físico ya no solo es la falta de ganas que a veces podemos llegar a sentir, sino que recordemos, es constante. Y a nivel físico no nos sentimos con energía. Donde empezamos a sentirnos sin energía de forma frecuente en el trabajo para cubrir actividades laborales, entonces ahí hay un posible indicador. Recordemos, para cubrir con un diagnóstico, vamos a hablar de que hay varios indicadores que se presentan, no solo uno. Otros son dolores de cabeza, pero vamos a hablar entonces también de dolores de cabeza que aparecen frecuentemente, de que me dolía la cabeza ayer y hoy otra vez y es probable que mañana también y llevo así una semana, 2 semanas o más. O de 7 días de la semana, 5 me duele la cabeza o llego a tener migrañas. Y se asocia generalmente justo en el horario laboral o después de salir del trabajo. Insomnio, y con insomnio nos vamos a referir de que me voy a dormir y puedo incluso que yo esté pensando en cosas que tengo pendientes del trabajo y entonces no logro conciliar el sueño. O concilio el sueño, pero me despierto de forma frecuente a lo largo de la noche. O tal vez concilio el sueño, lo mantengo a lo largo de toda la noche, mis horas normales, pero a diferencia de en el pasado, ahora siento que no descanso. Fueron 8 horas de sueño, reparador, más o menos, pero aún así llevo varios días sintiendo que no estoy realmente descansando mi cuerpo. Otros indicadores pueden ser a nivel conducta, que es la conducta, lo que hacemos. Es decir, podemos nosotros en estas acciones aislarnos, que de pronto mis compañeros, mi familia, mis amigos notan que ya no estoy tan presente, que pareciera que me encierro y no convivo con nadie, no hablo con nadie, me aíslo completamente. Entonces, estas señales, si bien recordemos el origen es a nivel laboral, pueden observarse en otras áreas de la vida. Aunque el detonante sea en el trabajo, puede manifestarse de que ahora casi no convivo con mi familia, le cancelo constantemente a mis amistades. Podemos hablar de procrastinación. Puedo tener proyectos en el trabajo y como que les doy largas, los hago después, los hago mañana. Y de pronto ese pendiente que tenía que entregar hace 2 semanas, el día de hoy, no solo no se ha cubierto, sino que además me siento estresado, decaído, preocupado, culpable, entre otras cosas. Ahorita hablamos de las emociones. Puede llegar a presentarse abuso de sustancias, tanto lícitas como ilícitas. Por ejemplo, podemos hablar de las lícitas como es el alcohol y el cigarrillo, que antes yo, digamos, me fumaba un cigarrillo al día y hoy ya son 2. O hace 3 semanas era un cigarrillo, la semana pasada ya eran 5 cigarrillos al día, ahora me estoy fumando una cajetilla diaria. Hay un aumento, o tal vez no fumaba y ahora sí fumo. Alcohol, lo mismo. Ahora pareciera que de no ingerir bebidas alcohólicas con cierta frecuencia o cierta regularidad, recurro a estas sustancias e incluso puedo llegar a consumir más de lo que mi cuerpo tolera o tal vez no en grandes cantidades, pero sí de forma recurrente. Puede hablarse ya de sustancias ilícitas, es decir, no solo alcohol y cigarros, sino que yo ahora consumo otras sustancias justamente en mi intención de poder, digamos, liberar, entre comillas, porque en realidad no ayuda, a algo de tensión. Entonces, puede llegar la persona a consumir algo que no consumía y empezar a dañar a su organismo. Podemos hablar también de llanto inespecífico. ¿Qué es esto? Que de pronto estoy en el trabajo y me dan unas ganas de llorar que no sé de dónde vienen y ya no me ocurrió solo hoy, sino que llevo varios días con esta sensación. Y tal vez estoy en mi casa y de pronto estoy comiendo o me despierto. Me despierto para alistarme ir al trabajo y empiezo a llorar y desconsoladamente y no sé por qué, ni siquiera lo identifico, no es que estuviera pensando en algo específico, pero salió el llanto. Señales emocionales. Puedo estar más irritable, puedo presentar cierto grado de ansiedad, como que algo está ahí preocupándome, que me falta la respiración y de forma frecuente. Antes tal vez no me ocurría y ahora me ocurre varios días a la semana. O antes tal vez yo sí tenía cierta irritabilidad, pero ahora mis emociones se disparan a la señal de nada.
o me siento con cierto grado de tristeza constante que no se va y no sé por qué. Y puede que justamente el origen sea el trabajo. Como mencionaba Víctor, esta sensación de fracaso, de que no estoy avanzando, no estoy logrando nada, hago y puedo estar cubriendo los pendientes, pero a final de cuentas me quedo con una sensación de ¿y luego qué? ¿Cuál es el objetivo? Siento que aunque logro muchas cosas, no estoy en realidad avanzando, estoy estancado. A nivel trabajo podemos hablar de baja productividad. Si bien cubro los pendientes, pareciera que ahora cubro menos pendientes que antes. Puede que en esta irritabilidad que se presenta, de pronto tengo algún conflicto, algún encuentro de que me hablo mal con tal compañero, cosa que antes no sucedía y ahora ocurre con cierta frecuencia. Mayor dificultad para concentrarnos. Entonces, de que puedo estar atendiendo un proyecto a un cliente y, supongamos, hipotéticamente estoy preparando las diapositivas para esta presentación. Voy a informarme, busco bibliografía, leo una, dos, tres, cinco veces el mismo párrafo y parece que no leí nada porque no entiendo lo que estoy leyendo. Lo mismo puede pasar con los clientes. El cliente me habla, y por más que me repiten las cosas, no entendí. Me dan instrucciones los jefes, mis compañeros, me piden, y así como, digamos, entra por un oído, sale por el otro. Me cuesta entender, me cuesta concentrarme. Absentismo laboral se refiere a que de pronto pareciera que la persona, justo dentro de todo este cansancio, estrés, falta de motivación, pues empiezo a faltar en el trabajo. O llego más tarde y cada vez más y más y más tarde y de pronto me ausento un día, 2 días y eso pues también impacta en la productividad. Estas son algunas señales. Si alguno de ustedes, por ejemplo, identifica algunas de ellas en ustedes o en algún conocido, puede que estemos hablando de burnout. Recordemos, siempre y cuando esté asociado a el trabajo. Si no está asociado al trabajo, entonces no significa que no exista algo. Sería importante prestarle atención, pero puede que entonces lo que estemos viviendo no sea burnout, sino algo distinto. Ojo aquí, así como el estrés constante puede llegar a generar burnout, y el burnout vimos que en esta definición es como incluye esta falta de motivación. Cuando hay una falta de motivación constante, puede reflejarse en otras áreas de la vida y entonces aquello que era solo laboral, en mi vida cotidiana puede llegar a desencadenar depresión, por ejemplo. Y entonces, si bien el burnout no es depresión, aclaremos eso, puede desencadenarla si no se identifica y no se atiende de forma adecuada. Adelante, Vic. Perfecto, gracias Beto. Y bien, antes de dar continuidad a nuestra plática, pues no nos ventilemos, ¿verdad? Solo hay que pensarlo. ¿Cuántos de nosotros no hemos presentado alguna de estas características que ya vimos, ¿no? Lo que mencionaba Beto hace un momento, desde cuestiones emocionales, conductuales, las situaciones, por supuesto, laborales específicos del tema. Creo que más de uno de nosotros hemos pues ahorita quizás palomeamos, ¿no? Y repito, no nos vamos a ventilar, no vamos a exponernos, simplemente es a modo reflexivo. Date cuenta cómo esta situación problemática, pues puede afectarnos sin darnos cuenta, y sin darnos cuenta, entre comillas. Como bien ya lo has notado, es un tema meramente laboral, pero ¿en qué momento, como lo acaba de mencionar el psicólogo Alberto, en qué momento esto pues, puede repercutir en otras esferas? Bien, cuando esto lo podemos definir como conducta problema. Conducta problema se identifica cuando afecta en una o varias de tus esferas o ámbitos en los cuales te desenvuelves. Trabajo, familia, pareja, escuela, etcétera. Si una situación que está apareciendo en diversos factores o en diversos ámbitos, pues entonces se denomina, perdón, como una conducta problema. Por eso, el burnout va más allá que solo un aspecto laboral. Si bien su origen es esencialmente en trabajo, puede impactar en otras áreas
de tu vida. Se dice muy fácil, ¿no? Y seguramente lo has escuchado. Ojalá pudieras quitarte y se utiliza este tipo de metáforas como te quitas la ropa del trabajo y la dejas a la entrada de tu casa y entonces a la hora de entrar a tu casa eres otro o eres otra. Muy fácil de decir, pero realmente es complejo de hacer. No es tan sencillo. Partamos de lo siguiente, burn o burn es justamente este verbo de quemar, ¿no? Y entonces una traducción sería como el hombre quemado o la mujer quemada. Por supuesto, haciendo referencia de todos estos aspectos que ya hemos mencionado, cómo van afectando y podría existir un deterioro en tu estado anímico, en tu estado emocional, en tu estado físico. Por eso es tan importante prestar atención a pues toda esta sintomatología que puede aparecer. Como ya lo mencionó también el psicólogo Alberto, es necesario, va a ser muy útil que de presentar esta sintomatología, pues te acerques con personal que pueda apoyarte. No solamente se hace referencia a jefe, directivos, director, directora, sino también te hablo de especialistas en salud mental. Esto siempre lo comparto ya que es vital, tal vez en otra plática lo has escuchado, pero siempre lo cito porque a veces creemos que existe una dimensión distinta entre la salud física y la salud mental, cuando no es así. Cuando debemos hablar de salud, debemos considerar siempre la salud física y la salud mental. Ya lo decía el doctor Quetzalcóatl Hernández, que es presidente de la Asociación de Suicidología aquí en México. Actualmente me parece que es catedrático de la Universidad Iberoamericana. Me parece que es el director de posgrados en investigación en psicología. Él decía, no podemos hablar de salud sin considerar la salud mental. Y claro que me parece que es muy lógico y hace sentido lo que él llega a mencionar, porque en más de una ocasión consideramos o creemos que mientras mi cuerpo funcione de manera adecuada, pues lo mental pasa a un segundo término, ¿no? Situaciones como ya lo compartió Beto, estrés, tristeza, ira, frustración, decimos, bueno, lo puedo manejar, lo sobrellevo, pero por supuesto que llegará el momento en el que seas como esta olla express que no tiene la válvula, y si no tiene la válvula que regula todas las situaciones que acabamos de mencionar, pues claro que explotarás y entonces podrás dar cabida u origen a otras situaciones que serán conflictivas para ti y para los que te rodean. Ahora bien, después de este después de esta pequeña y breve pausa, pues entonces continuamos con la plática. ¿Cuáles son? Ahí se nos fue una letra y ofrezco disculpas. Causas principales, ahí dice cauces. Los dividimos en tres esferas: laborales, culturales y personales. Por supuesto, cada una tiene un ámbito específico. Laborales depende totalmente del lugar en donde te encuentres trabajando, tu sitio de trabajo. Culturales, la influencia que puede haber en sociedad, hablándote de compañeros de trabajo, hablándote de sociedad, hablándote de familia incluso. Y personales, por supuesto, hace referencia a individuales. Laborales, aquí te ponemos 6, pero entiendo que pueden haber muchas más y que quizás en alguna de estas lo podamos identificar. No solo tú, no solo yo, sino algunos de los que estamos por aquí. Sobrecarga de trabajo. Hoy en día sabemos que estamos sujetos a alta demanda. Estamos en una sociedad que quiere prontitud en respuesta y que si por nosotros o de nosotros dependiera dar respuestas eficaces y que se solucionara solo con una intervención inmediata, ¿no? Desde el platicar directamente con una persona, a afrontar situaciones conflictivas, pues sería increíble que solamente con una asesoría, con una entrevista, pues pudiéramos solventar varias situaciones. La realidad es que no es así. En más de una ocasión, el trabajo depende de terceros. Y entonces esto implica que vas acumulando más, pues tal cual como lo mencioné aquí, carga laboral y entonces quizás
tu abogado, tu abogada, tu psicólogo, tu psicóloga, tu administrador, tu oficio o profesión que tengas, no importa, de repente llega el punto en el cual tienes demasiados pendientes, como ya lo decía anteriormente el psicólogo Alberto, y entonces no sabes con cuál iniciar. De repente dices, voy por este y a la mera hora urgía otro pendiente, pero ya que estás concluyendo te nace o te sale otro pendiente y entonces nunca acabas. Por supuesto que la sobrecarga de trabajo es algo que en más de una ocasión no dependerá de ti, dependerá quizás de directivos, dependerá de jefes que en algún punto también sintiendo quizás cierta presión, cierta responsabilidad o cierta carga, pues debe solventar cierto trabajo. Pero esto pone en riesgo, por supuesto, a la institución, a la asociación o a todos los trabajadores o colaboradores. Poca o nula participación en la toma de decisiones, es decir, cuando no toman en cuenta justamente una participación como alguien que colabora dentro de la institución, ¿no? Es decir, no toman en consideración necesidades, intereses, más bien solo se delega, solamente te dicen qué es lo que tienes que realizar. No, entiendo que va a haber instrucciones, porque por eso llega a ser trabajo que se deben de cumplir, que se deben de requerir, de atender, pero en más de una ocasión suele aparecer como, no importa, es decir, no valido, hago menos a mis colaboradores, simplemente les doy instrucciones a ejecutar. Y por supuesto que esto influye en colaboradores en donde no llegan a tener un sentido de pertenencia. Y entonces no me siento parte de un lugar. Por más que llevo meses, días o años en un sitio, yo no me siento parte de este lugar, parte de este sitio, porque no me toman en cuenta, ¿no? Tercer punto, pérdida de identificación con lo que se realiza. Hacemos justamente esta automatización y ya es como un proceso más, es mi pan de cada día y digo, no importa, esto, si no lo hago yo, hay otra persona similar a mí o hay alguien más en mi puesto que lo puede hacer. Esto no me corresponde, esto no me compete, aunque vea que él o ella, mi compañero, mi compañera tenga trabajo, sale, ¿no? No importa, esto no es cuestión mía. Ambigüedad de roles, mobbing, presencia de amenazas y ausencia de refuerzos. Ojo aquí, me detengo un poco desde esta situación de ambigüedad de roles, es decir, no tengo bien definido, bien planteado qué es eso que voy a realizar. Supuestamente tengo un puesto, tengo un cargo, pero termino haciendo otra cosa y luego termino haciendo otra cosa. Y entonces, claro que llega a aparecer toda esta sintomatología en donde digo, pero pues a mí no me habían dicho que yo iba a entrar a hacer estas cosas, actividades que no están dentro de la naturaleza de mi sitio, de mi puesto. Claro que esto suele causar una desregulación emocional. Aparece enojo, aparece hartazgo, aparece frustración, incluso puede aparecer una tristeza. Cuando no está bien definido lo que tengo que hacer y cuando de repente me mandan a hacer cosas que no me competen o más bien que no está dentro de mis actividades de trabajo, laborales, pues claro que esto va a generar cierta situación que influye en mi estado anímico y por supuesto repercute en mi productividad laboral, en donde aparece el hartazgo. Mobbing. Eh, en más de una ocasión es utilizado de forma equívoca el decir es que hay bullying en mi trabajo. Por supuesto, este es mi pan de cada día. Bullying, término en inglés, se traduce como acoso escolar. Solamente pasa dentro de la escuela y los participantes son los alumnos, nada más. Mobbing es una situación semejante o similar que también solamente tiene un entorno o contexto laboral. Es entre compañeros de trabajo y dentro de la institución o lugar de trabajo. Fuera de, reciben nombres completamente distintos. Y aquí hablamos de mobbing entre personas de la misma jerarquía, es decir, colaboradores, mismos puestos o mismos rangos, mismas jerarquías. Hablamos de acoso laboral.
Cuando interviene alguna situación de directivos o diferentes puestos, insisto, de diferentes jerarquías, hablamos de un abuso laboral, ¿de acuerdo? Presencia de amenazas y ausencia de refuerzos, insisto que no hay como un sentido de recompensa. Eh, Hay ciertas situaciones que pueden exponerte ante algunas actividades a realizar y que no llega a haber un respaldo de, pues no solamente personas que están o estás a cargo, sino de institución como tal. Ausencia de refuerzos, ojo, se sabe que no siempre es como estímulo-respuesta. Vamos a poner ciertos ejemplos. En algunos lugares hay bono de puntualidad, ¿no? Bono de productividad, etc., en donde en más de una ocasión puede haber cierta retribución económica, mayor ingreso. No en todos los sitios puede darse este tipo de premios, de refuerzos. Sin embargo, desde la organizacional, desde la psicología organizacional, algo que se está utilizando es si estos refuerzos, no precisamente desde premios económicos, sino quizás desde algunas situaciones que pueden ser acopladas, como ciertos permisos, como si cumples cierta meta o eres puntual, determinado día puedes salir más temprano, etc. Algo que está intentando realizar la psicología organizacional sin que exista situaciones económicas. Punto 2, culturales. Algo que es, bueno, muy frecuente, se dice bastante, es que no te pones la camiseta, ¿no? Debes tener la camiseta bien puesta. Entonces, cuando tú estás de vacaciones o cuando tú no puedes hacer alguna actividad, suele escucharse esto como, es que no tienes bien puesta la camiseta, es que no estás dispuesto a sacrificar ciertas cosas. Fíjate que por nosotros, por mí, por la institución, pues tienes trabajo, ¿no? Deberías ser agradecido. No es que no sea agradecido, no es que no forme parte de tu equipo, no es que no sea tu gente, es que simplemente también tengo vida y no solamente llego a realizar horas de trabajo. También puede ser que yo sea papá, que yo sea mamá, que yo tenga familia, que yo pueda seguir con un estudio o preparándome, estudiando en alguna otra licenciatura o posgrados, que tenga que realizar otras actividades. Y entonces suele aparecer frases como, no, entonces no tienes bien puesta la camiseta. Cultura del presentismo, tienes que estar siempre, sí o sí, ¿no? No hay alguna situación por la cual eh, te impida no estar acá, entonces se anula o se llega a descalificar cualquier tipo de necesidad o urgencia que pueda aparecer y entonces solamente te, eh, vaya, entre comillas lo digo, estés sujeto, sujeta a tu presencia dentro del ámbito laboral. Y entre paréntesis, valorar horas trabajadas sobre resultados, ¿no? A ver, ¿cuál es tu productividad? Es que yo he visto que estás mucho tiempo ahí sentado, ahí sentada, y no veo que te estés moviendo, no veo que estés haciendo algo. Por supuesto, porque involucra procedimientos para llegar a un resultado. No siempre voy a estar activo de aquí para allá, desplazándome, realizando algo. Debo preparar, debo revisar, debo hacer algunas situaciones en las que pues pareciera que solo estoy en mi lugar de trabajo, pero que realmente implica un trabajo. Algo que solía suceder como sesiones 1 hora, solamente 1 hora vas a trabajar. Claro, pero no se llega a ver el proceso o el trabajo que hay detrás. Lecturas, el preparar, el estructurar, el encuadrar, y entonces, por supuesto, que puede llegar a presentarse como un no estás haciendo nada, no eres productivo o productiva. Y personales, aquí, insisto, involucra aspectos de nuestra, valga la redundancia, personalidad, perfeccionismo, una autoexigencia alta, en donde tal vez mi atribución de éxito es que todo salga bien, que todo me salga perfecto y a la primera. Y desde esta autoexigencia y desde este perfeccionismo, bueno, si algo me llega a salir mal, yo voy a explotar. No tolero, perdón, esta frustración y entonces
Pueden haber estos sentimientos de culpa en donde digo no soy suficientemente bueno para estar en el lugar en donde me encuentro. Temo por mi trabajo porque que quizás alguna otra persona pueda hacerlo mejor. Dificultad para delegar. Quizás como cierta responsabilidad que tienes es delegar ciertas actividades y al no saber hacerlo, entonces aumenta la carga que tú puedes llegar a tener. Desbalance entre vida y trabajo, ¿no? Y hay personas que suelen vivir para trabajar, no trabajar para vivir, vivir para trabajar. Y entonces su entorno gira con respecto al trabajo. Pobre de aquel o de aquella que tenga esta forma de vida, este estilo de vida, porque en el momento en el que se queda sin trabajo, digamos que una gran parte de su vida siente que es algo inútil, es algo que no sabe qué hacen, no se siente cómodo y entonces aplicamos las palabras de no sabes hacer nada. Es decir, tú necesitas todo el tiempo estar en constante movimiento porque si no sientes que eres alguien improductivo, sientes que tu vida se te está yendo, sientes que no estás realizando algo de provecho para tu vida. Por eso te mencionaba hace un momento, ten cuidado, porque tal vez tu sentido o más bien tu aspiración a éxito implica hacer todo bien, siempre a la primera, ser el mejor. Tu atribución de éxito lo estás de alguna manera magnificando y dimensionando en ser el mejor, cuando en más de una ocasión quizás puedas toparte con situaciones o personas que puedan activar de forma más eficaz, con procesos distintos, procesos diferentes, y al existir una comparativa, te sientes en desventaja. ¿De acuerdo? Beto, por favor. Gracias. Bueno, ahora que ya vimos cómo identificar lo que es el burnout, cómo puede generarse, qué es lo que llega a detonarlo a niveles personal, a nivel cultura, a nivel trabajo, vamos también a hablar de qué puedo hacer yo para protegerme en caso de que ya sea que lo esté viviendo, si es que lo identifico en este momento, puedo estarlo viviendo, o en caso de que no lo estemos viviendo, pero prevenir que en algún futuro pueda sucederme. O bien, identifico que algún conocido, conocida, algún familiar puede estar viviendo en alguna situación, pasarle los datos. De hecho, esta presentación va a estar en algún momento en nuestras páginas. Pueden llegar a compartir el enlace con estos conocidos para que conozcan más o menos de qué va todo este tema. E incluso, bueno, ya les compartiremos nuestros contactos, porque a nivel terapia, recordemos, el psicólogo Víctor y yo somos psicoterapeutas. A nivel personal, a nivel individual, que es una de las áreas en las cuales podemos generar herramientas, en terapia puede llegarse a trabajar. Entonces, una de las principales sugerencias, como ya lo mencionó mi compañero hace un momento, es considerar el ámbito de la salud mental, ¿vale? Ya que la salud no solo es lo físico, no están separados. Lo mental influye en lo físico y lo físico en lo mental. Entonces, si estoy lidiando con una situación de este tipo, una primera sugerencia puede ser buscar un experto que me asesore, que me guíe, que me oriente. Y sobre esta línea, pues justamente me tomaré la libertad, respetando la privacidad, de compartir algunos ejemplos de cómo hemos trabajado justamente a nivel individual temas asociados a burnout. Ahora, por ejemplo, también quisiera aprovechar la oportunidad. Hace un momento, mi compañero Víctor nos compartía cómo a nivel individual justamente podemos tener esta necesidad, este deseo de tengo que hacer cosas para sentir que estoy siendo productivo. Y si a esto le sumamos el apartado que también nos compartió el psicólogo Víctor a nivel cultural de que necesitamos, damos más peso a las horas que al producto, que al resultado. Y es que efectivamente, como él mencionaba, yo puedo estar algunas horas tal vez en mi oficina,
hablando de forma general, podemos estar en la oficina, podemos estar sentados, quizá a la hora de intervenir como psicólogos, hablemos de una hora de terapia, pero no solo implica la hora de terapia, sino que en estas horas de oficina nosotros podríamos estar leyendo, generando un proyecto, generando un protocolo, y esto lo ejemplifico únicamente a nivel terapia porque a nivel de otros puestos con los que ustedes seguramente podrán identificarse, puede suceder algo similar. Tal vez mi trabajo de forma visual, de forma efectiva, se pueda concentrar en solo unas horas, pero la preparación, el proyecto, el diseño, la redacción, el estudio, también implica el estar trabajando. Si sumamos esta parte cultural de que muchas veces creemos que estar en acción es el trabajo y se descarta la parte de la preparación, del diseño, del proyecto, a que yo como persona, a nivel personal, pienso que necesito estar haciendo cosas, entonces esta parte cultural con la personal puede llegar a complementarse y no de forma saludable, porque entonces un colega, un superior, sin darse cuenta, puede llegar a justo solicitarnos, oye, necesitamos que te muevas más, que hagas más cosas. Y no es que la persona no las esté haciendo, sino que gran parte del trabajo de esta persona implica estudio, trabajo, trabajo mental, y eso no significa que por no estar activos no esté trabajando. Pero si se da valor al trabajo físico, al estar moviéndose de un sitio a otro, y la persona tiene esta noción también, entonces puede llegar a desencadenar que, ok, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que hacer lo otro, y no me mido. Por lo que a nivel individual, trabajar en mi persona, identificar que también necesito descansos, que también necesito pausas, que puedo negarme a ciertas actividades, es un gran apoyo. Y todo esto, obviamente, es uno de los puntos que puede trabajarse en terapia. Perdón por si di una pequeña vueltota, pero al final esta es la idea, que a nivel personal, si hay muchas cosas que no hemos atendido, pueden complementarse con un ambiente no sano y propiciar uno. Pero si yo trabajo en mi persona, si yo identifico en mi persona que tal vez me sobreexijo, pero ya que asisto a terapia, por dar un ejemplo, veamos a nivel individual el segundo punto, agendar descansos. Más de una vez, pacientes que hemos tenido en consulta nos dicen, es que si yo descanso, siento que no estoy haciendo nada y me siento culpable porque, sin embargo, llegamos a retroalimentarles, a darles, a acompañarlos a que ellos mismos descubran una visión distinta donde, ok, si yo necesito funcionar al 100% en mi trabajo, necesito estar física y mentalmente también lo mejor posible. Y eso implica que para yo estar lo mejor posible necesito descansar. Entonces, el descanso es una necesidad. No es que no estemos haciendo cosas. El descanso es también estar haciendo algo para cuidar de mí, porque si cuido de mí puedo brindar un mejor trabajo en donde yo me desempeño laboralmente. Y eso llega a reducir justamente en estos pacientes la culpa de, ok, necesito descansar. Planificar actividades diarias es algo que llega a ayudar. Nuevamente, más de una ocasión en consulta, es que tengo esto y aquello y lo otro, y sale una lista de 20 cosas. De hecho, es parte de lo que llegamos a hacer. Ok, desglosa todos los pendientes que tienes. Vale, ya que tenemos la lista, vamos a organizarlos por orden de urgencia. ¿Cuáles son los que tienen que hacerse de hoy, entre hoy y mañana? Y es lo que empezamos a trabajar con las personas. ¿Cuáles son importantes? ¿Cuáles no son tan importantes? ¿Cuáles no son urgentes? Y entonces empezamos a generar categorías. Y esto se le enseña a la persona, y yo les comparto, ojalá puedan llevarlo a cabo ustedes, si es una práctica que no tienen, a priorizar actividades. Ok, tenía una lista de 20 cosas, pero como ya las anoté y ya las categoricé, ya sea cuáles darles prioridad, cuáles pueden esperar un par de días, cuáles incluso puedo agendar para dentro de meses y cuáles ni siquiera son tan importantes como yo creía y puedo deslindarme de ellas. Ya si me sobra tiempo, tal vez las haga, pero si no las hago, no pasa nada.
Y todo eso se puede organizar a nivel individual y si nos cuesta nuevamente, un especialista puede acompañarnos para poder llegar a este nivel de organización. Delegar tareas. Justo si yo como persona tengo una noción de que es que tengo que resolverlo todo, ¿cómo no voy a poder con todo? Si yo pido ayuda, entonces estoy fallando. Al contrario, pedir apoyo, empezar a compartir con mis compañeros o subordinados, delegar algunas actividades, puede liberarnos de todo este peso. Siguiente punto, no llevarse trabajo a casa. Perdón. Alguna ocasión, también una consultante, revisando qué generaba tanto malestar en su vida, resulta que al terminar su horario laboral, todavía llegaba a la casa y seguía trabajando. En este caso, establecimos un acuerdo una vez que se revisó la urgencia de esta actividad, llegó a la conclusión de, pues no, no es necesario, también necesito descanso, lo que hablábamos antes. Y se llegó al acuerdo de, voy a llegar a casa, como bien, descanso, cubro actividades, voy a dedicar, sí, una hora a resolver algún pendiente del trabajo, finalizada esta hora, detengo otra vez el trabajo y hasta mañana en el horario de oficina continúo. Entonces, no llevarnos el trabajo o reducirlo en la medida de lo posible para que una vez finalizado el horario de oficina, yo también dé cabida a otras áreas importantes de mi vida, familia, estudio, descanso, cuidado de la salud, entre otras, que son indispensables, recordemos, si yo no estoy bien mentalmente, evidentemente mi trabajo va a estar descuidado. Cuidar hábitos saludables como horarios de sueño, como si identificamos que llega a haber algún consumo considerable de sustancias, buscar reducirlo, alimentarnos bien y sanamente, tratar de hacer ejercicio, y todo esto repercute a nivel cuerpo, porque si estoy bien alimentado, tengo una actividad física saludable, ya no hablemos de ir al gym, pero por lo menos tengo cierto grado de actividad física a nivel mente, a nivel cerebro, a nivel cuerpo, hay una activación que nos permite funcionar mejor. Entonces, hábitos saludables son importantes. El pedir ayuda, así como el delegar tareas. Si ya no estoy pudiendo con algo, voy y busco la ayuda. Esto puede implicar compañeros, superiores, subordinados o bien externo. Pedir ayuda, ya no sé qué hacer con esto, voy y hablo con algún conocido, algún amigo, y al menos eso ya ayuda a liberar un poco la carga emocional. Por supuesto, no es la solución, pero podemos ampliar un poco nuestro panorama. Y esto implica, pues nuevamente, ir a terapia. Gestionar interrupciones, es decir, yo puedo tener un horario, lo que ya habíamos hablado, planificar actividades, y mientras tengo estas actividades, de pronto compañeros o superiores, necesito que hagas esto. También necesito que cubras esta otra actividad y que hagas esto otro. Y eso interfiere con nuestro protocolo, con nuestra rutina ya establecida. Entonces, gestionar interrupciones puede implicar que nosotros podamos hablar con estas personas e informarles si te voy a apoyar con actividades quizá, pero solo en cierta cantidad, poniéndole un límite a estas personas, pero también poniéndonos un límite a nosotros de todo lo que me pidan lo hago, sino voy a permitir que me pidan apoyo para una, dos, tal vez tres cosas, ya depende de cada persona. Porque recordemos, nosotros no tenemos energía infinita, tenemos un límite de energía. Y si nos empezamos a exigir de más, nuestro cuerpo, nuestra mente no va a seguir ese ritmo y nos vamos a agotar y aquello que tenemos que hacer ya no lo vamos a hacer con la misma eficacia. Entonces, poner un límite a otros y a nosotros es importante. A nivel grupal, vamos a hablar de un equipo de trabajo. Podemos repartir responsabilidades, fomentar interacciones positivas para yo poder convivir bien con mis compañeros, para poder llevarnos lo mejor posible con ellos. Tal vez no hablemos de amigos, pero sí de que hay un ambiente grato, de que podemos apoyarnos mutuamente y sabemos que hay una buena comunicación. Entonces, esto permite que podamos entre nosotros conversar, agendar reuniones informativas y tomar decisiones entre todos, repartiendo responsabilidades para que no solo uno cargue con todo, sino entre nosotros, tomándonos en cuenta, entre ustedes y sus compañeros, poder repartir estas actividades para que sea más llevadero. A nivel organizacional, recordemos, el origen de todo esto es justamente no algo individual,
sino que algo a nivel organización no está gestionándose de forma adecuada, por lo que también la intervención más importante es a este nivel. Entonces, ojo, si en este momento alguien que es jefe de alguna empresa, es algún superior y tiene subordinados, tengan en cuenta esto, porque aquí, si somos subordinados, es más complicado llevar a cabo los cambios a nivel organización. Sin embargo, a nivel estratos superiores, jefes, subdirectores, directores, entre otros, es más, este tipo de estrategias ya les competen. A nivel de organización, entonces, algunos cambios, algunas formas de prevenir lo que se pueden ejecutar es escuchar las necesidades y propuestas de sus empleados. Como bien mencionaba mi compañero Víctor, tal vez sí y es importante, va a haber órdenes. Necesito que cubras esto, lleva a cabo tal actividad, pero dentro de toda la toma de decisiones, el consultar con nuestros subordinados es importante también para que se sientan parte de este proyecto, que se sientan tenidos en cuenta, que no son solamente herramientas de trabajo, sino que al final, al tomar su punto de vista en cuenta, a la empresa puede servir. ¿Por qué? Porque pueden ampliar el panorama y tomar decisiones que tal vez ni siquiera habían sido contempladas. Por algo este personal ha sido contratado. Y es que tienen habilidades y conocimientos que incluso superiores pueden no tener en otras áreas de trabajo. Definir claramente los roles y responsabilidades. Si se contrata a un personal, tener en claro a estas personas, ok, tus actividades son estas, y que la persona sepa qué es aquello a lo que se está comprometiendo. Porque si no podemos caer en lo que mencionaba ya mi compañero, que me piden hacer una actividad y de pronto ya ni siquiera sé entonces cuál es el puesto. Pero si yo tengo mis roles definidos, mis subordinados tienen sus roles definidos, hay mayor compromiso porque ya sabe cada uno qué es lo que tiene que hacer y no hay interferencia con sus actividades. Respetar las agendas y horarios en lugar de interferir con ellos, conocer que cada trabajador tiene su horario, su rutina. Entonces, en la mayor medida de lo posible, respetar esto, no interferir con ella pidiendo una y otra actividad, porque además de esto, pues si bien las personas están cubriendo estas actividades necesarias, están descuidando otras. Instaurar un sistema justo de recompensas. Aquí a nivel cultural, creo que sería importante agregar, y es que es muy común que se le dé más peso al castigo que a la recompensa, incluso a la hora de educar hijos, infantes, entre otros. Te portas mal, castigo, pero te portas bien y llegamos a decir, es tu trabajo, es lo que tienes que hacer. Y entonces las personas viven o tienden a vivir más con, ok, hago las cosas no porque quiero, sino por el miedo al castigo. En cambio, y a nivel psicología, de hecho desde un enfoque llamado cognitivo-conductual, hay estudios que revelan que un aprendizaje y la motivación se fomentan mejor con recompensas. Ahora, esto no necesariamente tiene que ser el dinero o un premio, sino el simplemente hecho de decir muchas gracias por tu trabajo, aprecio lo que estás haciendo, porque eso ya es dar un reconocimiento a la persona y entonces mi trabajo es reconocido, mi trabajo es visto y vale, me siento quizá con mayor gusto de llevarlo a cabo. En cambio, si solo como superiores mantenemos a los trabajadores bajo la amenaza de un castigo, puede que lejos de generar motivación estemos generando desmotivación. Ofrecer seguridad laboral, que puede implicar prestaciones de ley, vacaciones, un contrato definido. Entonces las personas pueden tener mayor estabilidad, mayor tranquilidad en, ya sé, al igual que con mi rol de trabajo, a qué me he comprometido. Y brindar oportunidades de crecimiento, porque entonces ya hay una posibilidad de desarrollo, no solamente estoy aquí estancado. Entonces, a nivel empresa, a nivel jerarquías superiores, podemos hablar justo de que es importante también llevar a cabo algunos cambios, porque no todo está en manos del individuo. Recordemos, al final de cuentas, el burnout es a nivel empresarial. ¿Me apoyas con la siguiente diapositiva, Vic? Bueno, entonces, resumiendo todos los puntos,
Vimos la definición de burnout, justamente vimos algunos de los componentes, que es el agotamiento físico y mental, el aumento de distancia mental con respecto a mis labores, reducción de la eficacia en estas labores. Vimos que algunas señales pueden ser, y las dividimos en 4 categorías: físicas, conductuales, emocionales y laborales. Yo les recomiendo sacar captura de esta pantalla si quieren tenerlo presente, ya que es como el resumen del resumen. Las causas se dividen pues a nivel laboral, es decir, dentro de la empresa, a nivel cultural y también a nivel personal. Puede haber situaciones a nivel yo que generen, que esté propiciando también este malestar. Factores de prevención. La más importante sí o sí va a ser a nivel organización, porque ahí es donde se origina el malestar. A nivel grupal, grupo de trabajo, y a nivel individuo, ¿qué decisiones puedo tomar yo para protegerme? Siguiente, por favor, Vic. Aquí compartimos una frase: el burnout no es una falla personal, sino una señal de que algo en el entorno debe cambiar. Nuevamente, al final, si existe burnout, vamos a hablar de que el ambiente, hay algo que en el ambiente hay algo que no se está gestionando de forma adecuada. Por eso también las mejores intervenciones en este tipo de malestares no son solo a nivel individual, porque yo puedo ir a terapia, puedo cuidar mi salud, etcétera, pero si en la empresa, el ambiente, la asociación donde nosotros como individuos trabajamos sigue generando tensión de forma constante, evidentemente mis herramientas se van a ver muy limitadas y el burnout puede prevalecer. Por ello, el principal eh, enfoque de intervención debe ser a nivel empresa, sin descartar evidentemente a nivel equipo individual. Por último, quisiera compartir, en algún momento justo dentro de estos trabajos con pacientes, uno de ellos me compartió una visión que se me quedó grabada, y es que él decía que generalmente observa cómo los superiores creen que los subordinados están para trabajar para ellos, es decir, yo superior, los subordinados deben estar a mi disposición. Y entonces este chico me dice, en algún momento, un jefe me dijo lo siguiente: ok, yo soy tu jefe, dime qué necesitas tú para que yo pueda brindártelo y tú puedas brindar un buen servicio. Si se dan cuenta, es un cambio total de la dirección. Entonces, este chico trabajaba con esta filosofía y le ha sido muy útil, porque justo eso le ayudó a lidiar con muchas situaciones laborales, donde él no busca que los subordinados estén para él, sino él busca estar para los subordinados con tal de que todos sus trabajadores tengan lo que necesitan en todo momento, y así sus trabajadores pueden brindar el mejor servicio posible al cliente. Y eso es un cambio total a lo que vemos generalmente en la cultura mexicana de cómo se trabaja y quién trabaja para quién. No significa que todos debamos aplicarlo, pero creo que es importante considerarlo. Aquí compartimos algunas informaciones respecto a, justamente en Justicia Ciudadana, ustedes pueden acercarse y pedir apoyo tanto psicológico como jurídico si en algún momento identifican que en este tema puede estar presente en sus vidas, o no solo en este, sino en algún otro tipo de área de su vida requieren atención. Pueden comunicarse y solicitar asesoría tanto jurídica como psicológica. ¿Algo que agregar, compañero? Y nada más antes de despedirnos como a manera de reflexión, creo que por supuesto es importante involucrarnos en nuestro aspecto laboral, perdón, el comprometernos, el sí, ser responsable de, pero también tomar en cuenta que no es nuestra vida solamente el trabajo. En más de una ocasión, por supuesto, llegamos a ser componentes o más bien una parte de, pero que en cualquier momento, no digo que en todos los sitios sea así, pero podemos ser pues reemplazables o nos pueden cambiar. Entonces, por supuesto, sí, es comprometernos, sí, es estar presentes, sí, hacer lo que nos toca, pero intentar marcar justamente esta pauta en donde una parte es lo laboral y otra parte es mi vida privada. Otra parte también le puedo dar entrada a ocio, ¿no? A diversión, a entretenimiento y como lo mencioné hace un momento, a no hacer nada,
a poder tomarme estos momentos de descanso. Muchas gracias por su atención, por su tiempo. Voy a dejar de compartir pantalla y por si llega a haber alguna duda o pregunta, pues con mucho gusto. Permítanme. Muchísimas gracias, chicos. Se los agradecemos enormemente y todos que están conectados, si tienen alguna duda y todo, pueden escribirla y con todo gusto les damos respuesta. De todos modos, ya saben, nosotros estamos ubicados en la 13 Sur, 1910, en Barrio de Santiago, por si quieren acercarse para tener alguna asesoría o algo. Creo que todo quedó bien entendido, chicos. Gracias y entonces nos vemos el próximo mes.